Hola, el día de hoy quiero hablarles de Hildegard von Bingen. Ella nace en el año 1098 en Alemania y fallece en el año 1179 en Alemania. Su vida transcurre en plena Edad Media. Cuando hablamos de Hildegard von Bingen nos damos cuenta que su solo nombre suena a magia. Ella entraba desde muy niña en estados de profunda meditación y éxtasis, y en estos estados los sonidos llegaban a sus oídos y era capaz de ver con sus ojos lo que era invisible a los de los demás y escuchar con sus oídos lo que los otros no podían percibir. Por orden de su confesor, se le ordenó que escribiera todas estas visiones y fue así como inició sus escritos que luego se convertirían en música. Como ya lo había dicho, su vida transcurre en plena Edad Media, más exactamente en Berchtesgaden, y en este momento se estaba dando una gran revolución cultural. Era la época de las cruzadas, así que fue un momento histórico marcado por la violencia y también por la marginación de la mujer. Hildegard escribió más de 80 partituras, pero aún así no se le consideró en ningún momento una compositora, ya que en la Edad Media no se hablaba de la figura de compositor. Sus obras fueron destinadas al oficio litúrgico y para esta época la música se hacía de forma comunitaria. Ella tuvo un ayudante que era Volmar. Los estudiosos de su obra, pues ya por la misma magia que envuelve la obra de Hildegard, pues han tratado de mirar cómo se puede dar esta situación. En algún momento algunos decían es producto de ataques de jaqueca, pero pues los que se han introducido en su obra descartan totalmente esta opinión y proponen que el cerebro se conecta con el alma y por esto puede producir este tipo de obras musicales. Para Oliver Sacks, por su parte, la obra de Hildegard no es otra cosa que interpretaciones filosóficas producidas únicamente por visionarios con alto sentido de lo estético y lo intelectual, lo cual caracteriza a personas que buscan recluirse en la soledad para poder producir, para poder, pues de todos modos, encontrarse consigo mismos y en ese diálogo poder dar aportes culturales a la sociedad. Ella no solo fue talentosa en la música, también escribió tratados de herbolaria que son útiles hasta el día de hoy. La música era una de las 7 artes liberales de la Edad Media y su aprendizaje era fundamental en el canon de estudios de la época. Era tan importante como la aritmética, la geometría y la astronomía, y si se quiere era más importante estudiar música. Aún así no se tiene certeza de la formación para Hildegard en estas 7 artes liberales, ya que para esta época la educación era reservada a los varones. Pero pues no hay una conexión histórica que explique cómo Hildegard pudo tener acceso a este tipo de educación, pero pues nos encontramos con que esta mujer tan maravillosa, pues para su época se ganó el respeto de todos y logró, en una época donde la mujer estaba destinada a la humillación del analfabetismo, que su obra fuera reconocida porque además contenía conocimientos de la cultura oriental, de los helenos y de la tradición judeocristiana. Como podemos ver, entonces era una obra que no era simplemente unos cantos bonitos. Ya habíamos visto que se conectaba con la filosofía, pero además aborda estas otras culturas. Hildegard era una monja benedictina y pues en ella podemos ver que se podía encontrar el ideal de los benedictinos de la cultura y del compromiso con la reforma de la iglesia. Aún así, y a pesar de ser monja y a pesar pues de su gran conocimiento, no era bien vista por parte de la iglesia, ya que Hildegard fue un poco revolucionaria para su época y
por ejemplo, permitió que se sepultara a un revolucionario en territorio de su convento. Fue muy crítica de las degradaciones y las malas costumbres de la iglesia para esta época, y producto de esto la iglesia le prohibió hacer música. Y esto fue pues uno de los momentos en que también pues Hildegard se va a recluir más en su convento y se va a alejar un poco de la iglesia, pues producto de que se le esté criticando por no pensar exactamente igual. Con Hildegard también nos vamos a encontrar que es una mujer que, eh, que aportó a la teología, dio, se acercó a la iglesia y estuvo mirando pues la concepción de Dios, la cual pues no difiere de las concepciones teológicas católicas medievales, pero ella plasmatizaba con sus propias visiones. Entonces, digamos, sobre la Trinidad, ella tiene un libro de Escivias. Ahí habla que aparece como una luz en la que a su vez se diferencia de una luz serenísima, que sería la esplendidísima Lucem, que es figura al Padre, una figura humana color zafiro, que simboliza al Hijo, y un suavísimo fuego rutilante como manifestación del Espíritu Santo. Imágenes que conservan su diferenciación, compartiendo la misma naturaleza única, de tal modo que era una única luz en una única fuerza. Digamos, ese es uno de sus aportes en teología. Y nos vamos a encontrar que Hildegard no solo se limitó a aportar en la parte religiosa, en la teología, sino que además era una mujer conocedora de temas de política, y por ende tuvo intervenciones como tal en la política de su época. Es así que ella no solo aconsejaba a las personas más humildes que se acercaban a buscar su sabiduría, sino que también el emperador Federico Barbarroja pedía su consejo. Hildegard era para su época considerada una santa y una profetisa. Entonces, ¿qué hizo? El emperador Federico I Barbarroja la invitó a entrevistarse con él en su palacio, y bueno, surgió un gran aprecio. Empezaron a cruzarse cartas durante 13 años, y de este modo, pues producto de todos estos consejos y sabiduría que ella le enviaba en las cartas, el soberano pues va a otorgar un edicto que proteja a perpetuidad al monasterio de Rupertsberg, que era donde se encontraba Hildegard. Ella, aunque era una monja de clausura, también hacía pues viajes para predicar. Pues para ese momento de la Edad Media la clausura no era rígida como sucedería ya después de Bonifacio VIII, y esto pues le permitió que pudiera salir a compartir su sabiduría pues con el resto de pueblos. Ella que predicaba sobre la redención, la conversión y la reforma del clero. ¿Qué criticaba ella? Pues la corrupción eclesiástica que caracterizaba a la Iglesia Católica para estos momentos. Tenía una gran oposición a los cátaros, pues estos en su momento pues proponían doctrinas que pues afectaban la visión de la iglesia. Y pues ¿qué más hizo ella? Usaba las cartas como medio para comunicarse con los personajes notables, y pues tuvo un papel muy importante cuando se da el cisma pues en el momento en que se elige al antipapa Víctor IV con el apoyo del emperador Barbarroja frente al papa romano Alejandro III. Esto hace que Hildegard haga pues amonestaciones proféticas
a este antipapa Víctor IV. Asimismo manifiesta estas molestias al emperador, y fue una mujer pues muy valiente para su época, porque no era sencillo enfrentarse al emperador diciéndole su oposición hacia situaciones que, que afectaban la unidad de la iglesia y el equilibrio de la misma. Del hereje que permitió que se sepultara en su convento, pues lo que se sabe es que era alguien que estaba excomulgado, y cuando en estos momentos el derecho canónico prohibía que a los herejes se les enterrara en suelo sagrado. A ella se le pidió que exhumara el cadáver y ella pues se negó. Fue imposible encontrar el sitio donde lo había enterrado porque se desapareció cualquier rastro del sitio, y ella sostenía que este hereje se había reconciliado con la iglesia antes de morir. Esto hizo que el convento se pusiera en entredicho. Se les prohibió, por ejemplo, hacer el uso de las campanas, de los instrumentos, de los cantos, pues que son muy necesarios en el orden de la liturgia. Y ella pues su talento era escribir, entonces se defendió escribiendo una carta con un gran contenido doctrinal donde recogía el significado teológico de la música. Y esto generó que cuando regresa el arzobispo en 1179, se presenten testigos a apoyar la versión de Hildegarda y se les levantara pues el entredicho que había sobre el monasterio. La obra de Hildegarda en general va a ser una obra religiosa que apoya a la iglesia pero critica la corrupción, que observa toda la teología desde el punto de vista musical, y pues que permite que se comunique el arte de la música con la parte filosófica y la parte religiosa. Ella logra una comunión muy bonita entre estos tres artes, saberes como tal. Y pues lo importante que considero, por lo que se debe tomar su obra, es que hasta el día de hoy escucharla produce pues un conectarse con estas emociones que esta monja podía sentir en su respectivo momento. Pues los dejo con un poquito más de la música que la caracteriza, y muchas gracias por su atención.